día de hoy tenemos un tema pues muy importante, muy actual, fundamental de conversar entre expertos y de brindar información a todos. Y para tal eh, propósito tenemos una invitada el día de hoy, que es la psicóloga Jessica Wolf. Bueno, ella es maestra, estudió la licenciatura de psicología en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en terapia familiar en la Universidad del Mayab, además de múltiples diplomados en terapias de narrativa, de pareja, de juego por el ILEF y la UNAM, 20 años de experiencia en consulta privada, ha trabajado como docente en la Universidad Anáhuac de Cancún. Y bueno, muy importante para el tema que vamos a tocar el día de hoy es que ha dedicado bastante tiempo a la prevención del suicidio como miembro de la Asociación Mexicana de Suicidología y miembro de la Asociación Canadiense de Prevención del Suicidio, además de pertenecer a otras asociaciones como la de Terapia Familiar Mexicana y la Asociación de Consejeros Clínicos de British Columbia. Y también es autora del libro Superando el duelo después de un suicidio, las experiencias de los que se quedan. Bienvenida, Jessica, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Gracias, Kitsia. Gracias, Monique. Me encanta estar aquí este Bienvenida. día de hoy tan importante para hablar de este tema que ojalá nos permita tocar un par de vidas y hacer prevención en conjunto. Es el objetivo principal. Muchas gracias, Kitsia. Muchas gracias, Monique. Bienvenidas a todas y a todos los que ya se conectaron para estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues algo muy importante por lo que estamos hablando es que hoy se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, hoy 10 de septiembre, ¿no? Y hace ratito, antes de entrar al aire, Jessica mencionaba algo muy importante y creo que de aquí podemos empezar, ¿no? No solamente es la prevención, ¿qué pasa después? Sabemos que hay un sinfín de suicidios que ocurren y el suicidio es como una bomba nuclear que irradia. Entonces, el suicidio no se trata nada más de la persona que se suicida, sino del impacto que tiene en toda una comunidad, en una familia, en un grupo de personas, que deja como muy lastimada a toda una población cuando un suicidio ocurre. Entonces, tenemos que hablar también de lo que es posvención, pero bueno, hagamos prevención de suicidio. El suicidio es un evento muy doloroso, traumático para todos y que nos toca como sociedad a todos, ¿no? Y todos podemos salvar una vida si realmente nos educamos en este tema, ¿no? Y creo que es la intención de estar acá. Justamente eso, ¿no? La parte de saber con qué tiene que ver, hablarlo, observarlo en el sentido de lo que hay atrás y de las formas que tenemos de prevenir, hablar de los factores de riesgo para identificarlos y modificar los que se puedan modificar, de los factores protectores para fortalecerlos. Y bueno, pues por ahí saber también, ¿tú quieres decir algo, Kichi? Adelante. Sí, que el suicidio no deja de ser un tema tabú, ¿no? Y es algún tema bastante complicado de hablar. Entonces, yo creo que aprovechando que está la experta acá, es un poquito, ¿por qué nos es tan difícil ponerle nombre y decir las cosas como son? ¿Qué es lo que tenemos tanto social como culturalmente para decir la palabra suicidio o decir alguien cometió suicidio? Tendríamos que irnos, Kitsia, como a la historia del suicidio y años, a muchos años pasados, en donde el suicidio era condenado, era visto como un crimen, era visto como un pecado, y eso de alguna forma, pues, Iglesia Católica, religiones, sociedades, que lo etiquetaban como algo definitivamente no deseado. Sabemos que no es algo que no buscamos, no deseamos, sin embargo, es un evento humano. Y es un evento humano que nace de una problemática humana que es el dolor emocional, que está detrás de muchas circunstancias, de enfermedades mentales, de trastornos psiquiátricos, de situaciones de vida, de pandemias, de tantas cosas. Y nos cuesta trabajo precisamente porque detrás de todo esto hay como esta historia de ser condenado, de ser etiquetado, de ser visto como un pecado y como algo no deseado dentro de las sociedades. Entonces, en algún momento dado, la manera de control del suicidio fue etiquetarlo y tacharlo, pensando que era una manera de controlarlo, cuando en realidad sabemos que lo que ocurrió fue que se convirtió en ese tabú del que tú hablas, y que al ser un evento tabú, nos ha traído como una consecuencia adicional, que es a la hora de que no se habla, sigue ocurriendo, nada más que se pone
se tapa con silencio, se oculta y se juzga, ¿no? Entonces, estamos hoy viviendo la consecuencia de muchos años de estas etiquetas y de ser condenado al suicidio, ¿no? Y creo que en la medida que avanzamos nos vamos quitando mitos, quitando estereotipos, quitando ideas erróneas alrededor de este tema, ¿no? Entonces, estamos en un lugar diferente hoy donde se puede hablar de forma más abierta de lo que es el suicidio. Sí, estamos dejando de querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Porque se pretende ocultar, pero realmente no hay forma de ocultar las consecuencias ni toda esta parte que comentábamos antes de empezar con el programa en vivo, de todo lo que ocurre en las familias, en los duelos, las complicaciones, ¿no? Exactamente, en las familias sabemos que los secretos son secretos a voces y que los secretos de alguna forma todos lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos dicen, murió y nadie quiere nombrar el qué pasó o sea, de alguna forma todos sabemos que hay algo más a esa pérdida o a esa muerte, ¿no? Entonces, híjole, para el deudo, la persona que vive un suicidio es una doble tarea, ¿no? Es el suicidio mismo más el manejo de la información o el manejo del secreto, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy la invitación en este Día Mundial de la Prevención del Suicidio es poder hablar del suicidio para hacer justamente prevención y para hacer también un mejor acompañamiento de aquellas personas en duelo por suicidio, ¿no? Sabemos que hablar de suicidio es parte fundamental de la prevención. Lo que se habla no se actúa, ¿no? Entonces, una de las estrategias para hacer prevención es poder hablar, poder decir, no te veo bien, no te sientes bien, has pensado en quitarte la vida, y a la hora de que se habla, pues sabemos que se hace unos pasos importantes, que son pasos importantes de la prevención, ¿no? Uno de los grandes mitos en esta parte de la prevención es que si tú a alguien le preguntas si ha tenido ideación suicida o si quiere quitarse la vida, entonces lo único que haces es darle ideas, ¿no? Y parece que solamente es un mito, y es al contrario, el saberlo te va a ayudar a tomar acción al momento. Totalmente, o sea, esta es de las cosas que nosotros subrayamos, a nadie se le da la idea que no la tenga. Entonces, si tú arrojas la pregunta de, oye, algo no me estaba cuajando de lo que me estás diciendo, ¿has pensado alguna vez en quitarte la vida? Hay solo dos posibles respuestas, sí o no. Si te dice que no, ya, o sea, no lo ha pensado, ¿no? Si te dice que sí, o sea, ya empiezas como a indagar un poquito más. Bueno, ¿desde cuándo? ¿Hay un plan? ¿No hay un plan? ¿Qué te está llevando a pensar esto, etcétera? Y si te dice que sí, en la medida en que tú abres esa posibilidad y tú toleras el dolor del otro y acompañas el dolor del otro, el dolor disminuye. Sí, que Entonces, ojo, ahí a lo mejor nosotros lo hablamos mucho, mucho más fácil porque tenemos años estudiándolo y dedicándonos a esto, pero para alguien, un familiar, para alguien cercano a esa persona, puede ser algo muy difícil de manejar y justamente da susto que te digan que sí, ¿no? de hecho, es como, digo, parte de la labor que hacemos, la gente que hacemos prevención del suicidio, es como entrenar a la gente a hacer la pregunta y perderle el miedo a hacer la pregunta. O sea, si haces la pregunta y te dice sí, obviamente hay una sensación de responsabilidad y ahora, ¿y qué sigue, no? Entonces hay un Claro. bloqueo. Nos asusta muchísimo que alguien diga me quiero morir. Claramente nos asusta. Sin embargo, otra vez normalizando, diciendo, bueno, es humano, decir, tener esos picos de dolor y decir, todos en algún momento hemos dicho, digo, igual al aire, me quiero morir. Y tolerarlo y acompañar al otro en su dolor hace que el dolor disminuya y el dolor se vuelva manejable. Entonces, Sí, sí, ahí entrenamos de alguna forma a la gente a tolerar el dolor, a acompañar el dolor y a darse cuenta que si toleras y acompañas el dolor del otro, la mitad del trabajo ya está hecho, ¿no? sí, que es una intervención terapéutica dentro de la psicoterapia que no necesariamente a lo mejor implica a un especialista, pero que sí tenemos que tener mucho ojo ahí, porque puede ser que este dolor emocional ya tenga una gravedad de un episodio depresivo, ya de una situación médica, que si bien esta parte que tú mencionas es fundamental, el alguien que pueda acompañar puede ser que no lo logre resolver al 100% y que necesite apoyarse de algún equipo experto si hay alguna otra situación médica, psiquiátrica, psicológica. Digamos que funcionan como el primer enlace, ¿no?
¿Quién más cerca que la familia, el amigo, la pareja, el maestro? Entonces, esas personas de alguna forma pues entrenan a poder hacer estas preguntas y en un momento de redireccionar a decir, bueno, vamos con el psiquiatra, vamos con tu papá, tu mamá a decirlo, vamos con alguien más que no, un psicólogo, alguien más que nos pueda apoyar. Y en ese sentido, esa persona que hace el primer vínculo o el primer enlace en evaluar un riesgo suicida, es importante que tenga claro que no hay un tema de secreto y que primero está la vida antes de la confidencialidad. O sea, no, es que me dijo que no le dijera a nadie, es que no quiere que sus papás sepan, es que no quiere recibir ayuda profesional, pero bueno, primero está la vida y la vida nos dice, ¿sabes qué? Me preocupa tanto que te hagas daño que vamos a buscar ayuda y creo que es importante que le digamos al maestro o a tu papá o a tu mamá o que busquemos ayuda profesional. Entonces, es la posibilidad de salvar la vida, actuar, accionar y conocer los pasos a seguir, ¿no? Sí, aquí Kitsia nos está compartiendo un No, comentario. comentario de Facebook. Son comentarios de Facebook, te los voy poniendo acá. Ajá. Sí, me imaginé que de allá venía porque comenta Alicia que te digan que no quiere decir que no tenga el pensamiento. Y también Darkina, eso es un mito. Siempre como psicólogos tenemos el deber de preguntar al paciente. Es muy importante saberlo para tomar un plan de acción, prevenir a la familia para que estén más atentos. Esto ayudará a evitar que lo lleve a cabo. Y bueno, creo que podemos igual abordar ahí esta parte que yo me quedaba pensando, justamente cuando te dicen que no, pero a ti te late que ahí hay algo, tú ves a la persona que está aislándose, la ves constantemente triste, constantemente enojada, tú sabes que le pasa algo y si esa persona ves que no se abre contigo, sobre todo ahí creo que es donde hay que apoyarse de algún experto que tenga las herramientas para ayudar a la persona. Usaste una palabra, Lupita, clave, me late. Nosotros en prevención del suicidio seguimos nuestra intuición. Si algo no nos está cuadrando, si algo no nos gusta, si no vemos a la persona bien, si algo de lo que dice no nos está checando, etcétera, seguimos la intuición. La intuición puede hacer maravillas. Y estamos de alguna forma todos como conectados, ¿no? Como cableados. Entonces, pues sentimos, ¿no? Entonces, realmente, en mi experiencia, una persona que te dice, o sea, es más, así como con un extraño, te dice, ay, no, para nada, no lo he pensado. Normalmente de fondo no hay nada, pero tú puedes saber cuando una respuesta que te dicen es no, que es un no sí, ¿no? Bueno, tú puedes tener una idea, o sea, definitivamente que no somos 100% infalibles y hacemos lo que podemos, pero sí que si observamos, sobre todo a alguien que conocemos, con cambios, niños, adolescentes, adultos, y que por algún motivo no estamos logrando, o nosotros que nos digan, o ellos abrirse con alguien, no quitar el ojo, digamos, del tema, no permitir que esa persona no la esté pasando bien, ¿no? Porque al final se nota cuando alguien no la está pasando bien. Y viene otro comentario aquí de Germán. Las personas que se suicidan es porque de alguna manera hay un desequilibrio en sus emociones. Padecer depresión conlleva eso en muchas ocasiones. No es lo mismo que una persona sana diga, me quiero suicidar, a que lo diga una persona sana emocionalmente. Y es verdad, está muy documentado ya que las personas que padecen un episodio de depresión mayor eh, tienen muchísima más posibilidad. De hecho, es lo que generalmente está de base en quienes se suicidan y eso es algo que podemos observar y prevenir. Creo que lo dices como muy bien. Hay una relación importante entre salud mental y suicidio. Muchas personas que intentan suicidarse tienen algún problema de salud mental, pero no todas las personas que se suicidan tienen un problema de salud mental. Y eso también es bien importante observar, porque ahí se nos va bajo el radar mucha gente. Yo he tenido experiencias de gente que conozco, de historias que oigo, en donde me dicen, era funcional, se veía contenta, era sana, atlética, deportiva, tantas cosas, y pasa bajo el radar. Y en realidad no sabemos en qué momento una persona puede hacer como un pico en ese estado emocional, un pico de dolor emocional que lo lleve a pensar en quitarse la vida. Entonces,
Me encanta este concepto de dolor emocional porque creo que engloba como a toda una población y nos engloba a todos como seres humanos, en donde no sabemos cuándo podemos llegar a ser pico, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos previo al programa, ¿cómo estamos ante esta situación de pandemia? Pues es una situación que está siendo para muchos una tensión importante, ¿no? Aislamiento, hacinamiento, porque estamos en mayor convivencia con los que estábamos dentro de casa cuando estábamos en ese aislamiento, violencia intrafamiliar, pérdida económica, pérdida de la salud, pérdidas, tantas y tantas cosas que no necesariamente tiene que ver con que sea una persona que tenga depresión o simplemente es un momento crítico en la vida, ¿no? Sí, Y creo, puede aparecer este claro. pico de dolor. No y sé aquí hay algo bien importante, ¿no? Y es, entonces, sí hay factores de riesgo, más allá de la patología mental, más allá de haber tenido un diagnóstico de depresión, sí existen ciertos factores de riesgo o cierta predisposición, así como también existen factores protectores. Totalmente, totalmente. O sea, y si nos vamos como a enumerar algunos, pues evidentemente estamos ante una situación mundial que es un factor de riesgo. O sea, los seres humanos no funcionamos igual de bien en aislamiento, con ciertas limitaciones, bajo tanto estrés, cuanto bajo la amenaza de una enfermedad, ante pérdidas de seres queridos por COVID, etc., ¿no? Pérdidas económicas, o sea, todos estos son factores de riesgos, evidentemente. Los factores protectores, evidentemente, son la capacidad que tenemos de reinventarnos, la conectividad que tenemos, el poder, la gente que hace ejercicio, la gente que practica una religión, la gente que tiene buenos hábitos alimenticios, la familia, los contactos con otros, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, y aquí viene igual una pregunta. Hay, hay un factor de riesgo que lo ponen como en los libros, ¿no? Y cuando uno estudia el tema de suicidio, y esto creo que es importante. Hombres mayores de 40 años, solteros o divorciados, desempleados, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y cuando doy la clase a mis estudiantes les digo, cuando un hombre con estas características lo vean triste, desanimado, que algo que le sugiera, cuidado, cuidado, tiene todos los factores de riesgo. Eso es un grupo bien, bien vulnerable. Entonces, como no perder de vista esa parte, ¿no? Fíjate que ese es un grupo vulnerable y otro grupo vulnerable, o por lo menos que yo he escuchado, tiene que ver con aquellas personas, hombres o mujeres, que han tenido una ruptura de pareja. Detrás de muchos suicidios está el antecedente de la ruptura de la pareja. Y la ruptura de la pareja se vive como un duelo, pues que en algunas ocasiones es como devastador, ¿no? Sí, Cuesta trabajo estamos, separarse de la pareja, hay como socialmente un peso importante al estar en pareja, y bueno, sabemos esto de que se murió por amor, ¿no? Bueno, sí, las rupturas de pareja generan como un dolor emocional importante y hay como poca información, creo que allá afuera, de cómo se manejan estas rupturas adecuada o sanamente, ¿no? son desencadenantes finalmente, pero bueno, la estadística del INEGI de los datos que publicaron el año pasado, justamente para el 10 de septiembre, comenta que la población en la que la tasa más alta de suicidio está presente es la de 20 a 24 años. Y aquí voy a ir a la pregunta que tenemos, porque en la población de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte. Entonces, sí hay también que considerar qué está pasando en estos grupos de edad, ¿no? Pregunta Monique, ¿cómo sabemos cuando un adolescente está en riesgo, ¿no? A mi parecer, una de las cosas importantes en las poblaciones jóvenes es que las poblaciones jóvenes, a diferencia de las poblaciones más adultas, están muy expuestas al tema de la tecnología y las redes sociales. Y las redes sociales hoy han jugado un papel importante, ¿no? Hay como una realidad alterna, que es todo lo que la gente juega o el rol que la gente juega o el perfil que juega la persona en estas redes sociales. Y las redes sociales pueden ser como muy útiles, pero también muy tóxicas. ¿Cuántos likes tengo? ¿Cuántos seguidores tengo? ¿Cómo me veo? Alguien que hace un comentario en forma anónima en las redes sociales, ¿cómo me comparo con los demás?
también la tecnología para el adolescente o el adulto joven le ha ofrecido un mundo como de poca tolerancia a la frustración, o sea, todo es inmediato. Yo digo que puede pedir una pizza que llega en menos de media hora, puede descargar música sin tener que ir a la tienda, puede conectarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo de forma inmediata. Entonces, cuando todo es tan rápido, no hemos aprendido lo que es el manejo de la frustración ni la capacidad de demora. Entonces, pues me dice la novia que no me invitan a la fiesta, me saco 5, algo no sale como esperado y hay como menos tolerancia a la frustración hoy en la población total, ¿no? Que justamente la impulsividad y esta dificultad en la regulación emocional está descrita como características de riesgo. Entonces, bueno, comentan acá también que no todas las personas que cometen un suicidio están enfermas. Sin embargo, en base a las autopsias psicológicas que se han reportado en varios países, un 90% de quienes han hecho algún intento o cometido un suicidio, sí tenían un padecimiento de base. Entonces, sí es muy importante descartarlo, porque sí hay varios factores ahí relacionados con la salud mental. No les podemos llamar enfermedades como tal, pero sí padecimientos y situaciones de cada quien en cuanto a características de personalidad, usos de sustancias, estos que mencionas de la pobre tolerancia a la frustración, que sí están descritos y que podemos usar como formas de prevenir y de no llegar a esa línea peligrosa, ¿no? Sí, otra vez, o sea, o sea, coincido en que hay mucha relación entre salud mental y suicidio, pero creo que hay un tema también como mucho más complejo que tiene que ver con el tema social y las circunstancias que estamos viviendo hoy, en donde hay mucha gente que que no alcanzamos a ver por el tema, que no tienen todas las características diagnósticas y que sí tienen el factor de dolor emocional común. Pero bueno, creo que no importa si lo llamamos enfermedad o no, creo que hay una problemática importante que es el suicidio y es un tema social, es una problemática social que nos aqueja a todos y que nos llama a todos de alguna forma a hacer esta intervención, ¿no? Sí, ahí es donde se une la parte biológica con lo social, porque si bien no, o sea, una minoría de pacientes con depresión se suicidan, si bien muchos de los que se suicidan, un 90%, sí tenían documentado un padecimiento mental, no todos lo hacen. Y ahí es donde entra la parte de los factores protectores. Sobre todo entra dentro de los factores protectores la parte social, que es muy modificable, que depende de todos, el hacer estas redes de confianza, de comunidad, de aceptación, de acompañamiento, de apertura, de respeto, en las que podemos dar ese extra, porque bueno, finalmente ahí es un punto de apoyo que sí podemos construir y que es justamente lo que estamos tratando, ¿no? Pese a que alguien tenga una depresión, nos equilibra la balanza hacia que no tenga un atentado contra su vida. Hay otro ingrediente que es común a los suicidios, que es el tema de la desesperanza. Y hay como una desesperanza que aparece de forma social ante situaciones como las que se están viviendo hoy, ¿no? Cuando tú prendes la televisión y escuchas una y otra vez que la noticia es, y la pandemia, y ahora se murieron 10 y 20 y 30, y ahora viene la problemática económica, y ahora hay la problemática política, y se vuelve como en este efecto de bola de nieve, en donde dices, bueno, ¿en qué momento las cosas van a mejorar, no? Entonces la gente va perdiendo poco a poco como la esperanza, pero bueno, ahí es donde de alguna forma tenemos que trabajar socialmente, a decir, bueno, ¿dónde sí están esos recursos y qué sí estamos ofreciendo como sociedad en términos de recursos, ¿no? Y como ahí sigue la pregunta de por qué unos sí y otros no, y justamente es eso que sí podemos modificar y mejorar, cómo lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Y hay un comentario hay un comentario de Claudia que está muy interesante, no sé, que nos dice, ojo con la tipicidad del perfil en algunas ciudades. Y creo que esto va muy en relación a lo que pasa como en Cancún, en Quintana Roo y en general en todo el sureste. No sé si alguna de ustedes, digo, yo no lo tengo claro, no soy la experta, pero si pueden platicarnos un poquito más como de qué es lo que pasa acá en el sureste. O Claudia, si quieres abrir tu micrófono y platicarnos.
¿Cómo están? Hola, hola Jessy. Bienvenida, hola. Hola, Hola, hola. hola. Mira, ha habido estudios, ¿no?, que se han hecho en Quintana Roo. Ojalá y tuviéramos estudios más frecuentes em, y pues más actualizados, pero finalmente son coincidentes. Hay uno por ahí del 2007, otro muy interesante del 2014. El del 2007 fue más chiquito, el del 2014 abarcó todo el estado. Y sí marcaba estas diferencias que ya Lupita había señalado, ¿no? No necesariamente son hombres, ¿no? A veces son, por ejemplo, en solidaridad son más mujeres. No necesariamente la tentativa es 3 veces más mujeres versus hombres, también depende mucho de la condición socioeconómica. Y coincido con lo que dice Jessie, si hay un tema sobre todo de depresión, pero la desesperanza en nuestro estado, bueno, es importante. Yo sé que nos están viendo en otros lugares, pero la desesperanza, y además hubo un factor muy importante que seguramente seguirá presente, estoy hablando sin tener más datos, pero en el 2014 el tema de abusos y violencia al interior de las familias eran factores de riesgo muy importantes que entraban como en este combo feo y que quitaban como la edad y el género como primordiales para establecer un perfil, sino más bien desde los factores. Hoy con la pandemia, los aumentos, cuando menos en Quintana Roo, de los índices de violencia al interior de las familias son espeluznantes, por poner un adjetivo. Entonces me imagino que si estos factores se siguen combinando de la misma manera, pues tendremos desafortunadamente que atender más casos, ¿no?, de esta desesperanza combinada con violencia, con depresión, y que puede afectar a un sinnúmero de personas independientemente del sexo y la edad. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Sí, yo coincido con Claudia en que hay que ver de alguna forma cada entidad y cada contexto en donde ocurren los suicidios. Definitivamente, bueno, hablando de Quintana Roo, Playa del Carmen, Cancún, Tulum, hay como una situación como muy particular. Yo hablo como del dolor en el paraíso, ¿no? Vivimos en bueno, viven en este lugar turístico, en donde la población, aunque ya hay cada día más población más fija, sigue siendo de alguna forma flotante. Llegan los turistas, se van los turistas, hay economía, no hay economía, temporada alta, temporada baja, los contrastes sociales entre una zona hotelera, por ejemplo, en Cancún y las regiones, y la gente se mueve de la región a atender al turismo en hoteles de 5 estrellas y tiene que regresar a casas de techo de lámina, sin aire acondicionado, etcétera. Estos contrastes sociales generan como mucho dolor. Hay una problemática importante alrededor del alcohol en Quintana Roo y especialmente en México. El tema de la violencia doméstica, el tema del machismo, el tema del tráfico de drogas, del tráfico de menores, de la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer en nuestro país es enorme. Y sí, esto que dice Claudia, bueno, sabemos que la estadística alrededor del suicidio nos indica que es más frecuente que mueran por suicidios hombres que mujeres, que lo intenten por igual, pero que mueran más hombres que mujeres. Sin embargo, en algunas entidades como Playa del Carmen, esto no coincide. Entonces, la estadística actual nos está diciendo que está habiendo movimientos y que está viendo movimientos y que las mujeres ya de alguna forma ese tema protector de que tenemos que ser bonitas hasta en la muerte y la mujer que intenta solo con pastillas y no con métodos más letales está cambiando. Entonces, bueno, hay todo un fenómeno social alrededor del suicidio que es como muy importante también entender. Y el suicidio es nada más un evento que habla de una condición social. Sí, todas esas condiciones que lastiman, ¿no? Que lastiman a nivel individual, que lastiman a nivel social y que es la parte que sí podemos prevenir, que sí podemos todos mejorar porque depende de todos, enterarnos de qué es lo que le duele al otro, comunicar asertivamente qué es lo que le duele a uno y desde ahí ir bajando este malestar y todos estos factores de riesgo que hablaba Claudia igual del abuso, de la violencia, factores de riesgo para problemas de salud mental, por ejemplo, los que se presentan en la infancia. Desde ahí se van gestando las dificultades en el manejo de la frustración, en el manejo de la tristeza. Desde ahí se va
dando los factores de riesgo para los episodios depresivos, para otros padecimientos. Bueno, tenemos aquí también la experta en trastorno bipolar, que también de los padecimientos más relacionados ahí es el trastorno bipolar tipo 2, que también pasa muy desapercibido y está altamente relacionado con el suicidio. Mencionaste los bipolares, al final la principal causa de muerte en los pacientes bipolares pues es el suicidio. Nada más, para que vean que la patología mental sí es importante y no solo los deprimidos. Yo quiero hacerte una pregunta, Jessica, aprovechando como esta expertise que tú tienes en los duelos por el suicidio, ¿no? Porque creo que una de las preguntas que siempre se hacen los familiares o los amigos cercanos cuando alguien comete suicidio es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué estaba pensando? No lo vi venir. Y una serie de culpas que se cargan y que terminan siendo cargas emocionales para toda la vida. Entonces, los duelos por suicidio, los duelos por suicidio tienen varias características. Uno son por muertes que normalmente son repentinas, violentas, agresivas. Agresivas quiere decir que no, o sea, violento es hacia uno mismo, pero agresivo tiene que ver con lo que salpica, es agresivo para lo que está alrededor, y son catalogadas muertes traumáticas o pérdidas traumáticas. Porque precisamente ocurre esto que tú dices, dentro del mismo fenómeno del trauma aparecen estas ideas obsesivas de ¿y qué pasó? ¿Y cómo lo vivió? ¿Y qué sintió? Y toda esta parte de sorpresa de no lo vi venir. El deudo por suicidio se queda con esta pregunta del por qué, y hacen esta búsqueda incansable de encontrar respuestas, ¿no? Entrevistan a todo el mundo, preguntan a todo el mundo, repiten 25,000 veces la historia, tratando de ponerle orden y armar la historia de forma que sea como digerible, ¿no? Entonces, es terrible, y sumado a eso todo el tema que decíamos antes de iniciar esta transmisión, todo el tema del estigma, ¿no? Toda la respuesta que reciben de la sociedad, como, bueno, pues tu ser querido escogió, o bueno, hay cosas peores, ¿no? Bueno, es que seguramente tenían una mala relación y seguramente hoy estás descansando de esa mala relación que tenían, ¿no? O bueno, tu ser querido estaba loco y no lo vieron, ¿no? Todas estas cosas terroríficas que se dicen, que además le ponen, es como la sal y la pimienta que le ponen a un proceso sumamente como doloroso, ¿no? En mi experiencia, las personas que han vivido un duelo por suicidio quedan muy lastimadas, no sienten como mucha comprensión y mucho acompañamiento. Entrar a un grupo de duelo, no les funciona fácilmente porque no sienten que haya eco a su experiencia. Entonces, bueno, desde lo que yo trabajo y como yo lo trabajo, nosotros proponemos grupos de duelo específicamente para casos de muertes por suicidio, porque tienen estos factores comunes. La culpa es enorme, la pregunta del por qué también, y la realidad es que no hay una sola respuesta. He escuchado historias terroríficas en donde la gente ha caminado hasta ese último punto para tratar de entender qué fue lo que ocurrió. El otro día platicaba con una mujer en sesión y me decía, me subí, estuve horas y horas en el techo del edificio donde mi hermano se aventó, tratando de entender qué es lo que había pasado, ¿no? Y no me di cuenta que yo estaba en riesgo, ¿no? Pero hay esta necesidad como de revivir la historia para poderla entender. Entonces, bueno, definitivamente necesitan un acompañamiento profesional. La medicación ayuda a disminuir la intensidad de la respuesta, y encontrar un grupo de personas que puedan entender esa experiencia, la ayuda a acompañar y a contener. Pero es sumamente... Siempre hay ahí recursos que se pueden echar mano para mejorar una situación y no pasarla mal en el sentido de ya permanentemente, ¿no? Se puede superar, se puede continuar, se puede seguir adelante con una calidad de vida buena, pero no va a llegar de la nada. Si no lo atendemos, si solamente lo ocultamos y solamente pretendemos olvidarlo, seguramente va a ser algo que se infecte ahí, por decirlo de una forma muy gráfica. Y si nos vamos al tema diagnóstico, sabemos que, bueno, estas personas presentan estrés postraumático, depresión clínica y hay nuevamente un riesgo de suicidio. Entonces, bueno, definitivamente la intervención es sumamente importante. Darle salida, darle cabida y darle una atención que incluye la parte psicológica y médica.
Una pregunta que creo que esto es algo bastante común. ¿Qué puedo hacer si tengo un ser querido que sospecho que tiene tendencia a suicidarse? ¿No es? Vamos, o sea, yo además quitaría dentro de esa pregunta el tema de la tendencia. Tendencia, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque más sí. bien es, bueno, que sospecho que está teniendo la ideación suicidia. El suicidio es un proceso, empieza con la idea, sigue con el desarrollo de un plan, hay un intento y posiblemente un intento puede ser un intento fallido o un intento consumado, ¿no? Pero cuando hay ideación suicida, si tú sospechas que alguien está teniendo ideación suicida, hay unos pasos como muy básicos, y es acercarte, preguntar, acompañar, hablar, canalizar, contener, y empezar a explorar todas estas partes en donde hay desesperanza, en donde puedes preguntar, bueno, ¿lo has intentado antes? No, ¿cómo te sientes? ¿Cuáles son las alternativas de solución que has buscado? Es curioso, pero hay una idea que a mí me gusta, con la que me gusta mucho trabajar, es que una persona que piensa en el suicidio no necesariamente quiere morir, quiere dejar de sufrir, y si encuentra la manera de dejar de sufrir, entonces no piensa en la muerte. Entonces, bueno, cuando tú te acercas, o sea, otra vez, sigamos nuestra intuición. Si dices, algo no me está latiendo, no veo a mi hijo bien, estoy viendo cambios de conducta, de ánimo, lo que antes le gustaba ya no lo está haciendo, se está alejando, se está aislando, está durmiendo más, está durmiendo menos, está cambiando la forma en que se alimenta, etcétera. Está usando yo lo que yo llamo anestésicos emocionales, o sea, alcohol, drogas, exceso de ejercicio, comiendo, son como anestésicos emocionales. Exceso de videojuegos yo metería ahí. Como una manera de dopar la mente, ¿no? Todo esto, si algo no te late, pregunta. Sí, ante la duda siempre es mejor pedir si no lo entiendo, o si todo esto que tú mencionas, y que habrá personas que se sientan más seguras y más con la capacidad de hacerlo, y la herramienta les va a caer muy bien, pero si yo veo que alguien está batallando y no me siento con la capacidad ni de acercarme ni de preguntarle, porque siento que me voy a deshacer si me dice que sí, entonces es donde hay que pedir ayuda. Para uno, a lo mejor yo me acerco con un profesionista a que me explique, a que me dé herramientas, a que me oriente, si es que la persona quien yo quiero ayudar no quiere acudir, porque eso pasa a veces. Entonces yo me acerco y el profesional me va a ayudar, ya sea que me acerque yo o a acercar a esa otra persona, ¿no? A veces es más sencillo que otras veces, y bueno, a lo mejor ya me voy a la parte que es un poquito más difícil porque es lo que me toca ver a mí, pero bueno, creo que hay de todo, ¿no? Y en ese sentido, platicábamos que está pasando ahí como una pequeña gran bendición dentro de la pandemia, que es este tema de que las fronteras se han caído y hoy la ayuda está en las manos de todos, ¿no? De alguna forma. O sea, hay mucho en redes, muchos servicios gratuitos de apoyo psicológico, mucha gente que puso sus servicios a la mano. Entonces, bueno, hay mucha manera de hacer estas preguntas de qué hago si mi ser querido está pasando por esto, ¿no? Y apoyarte de un profesional, ¿no? Pero bueno, otra vez. Quitarle la parte oscura, quitarle el tema tabú. Esto es algo que sucede, que tiene que ver con dolor emocional, que también es dolor, llámenle si quieren un padecimiento mental o no, es algo que está molestando, que está lastimando. Nadie que se la esté pasando bien se quiere ir. Entonces, estar aquí sin pasársela bien no es opción, y tampoco que alguien se vaya por eso, ¿no? Claro. Y tal vez, y también es importante entender que el suicidio nace precisamente como de un momento crítico, pero en realidad el riesgo suicida es una ventanita, ¿no? Y si nosotros le decimos a la persona, a ver, no lo intentes hoy, espérate mañana pasan muchas cosas, y vamos ganando como un poco de tiempo, la crisis puede ir cediendo. Entonces, nosotros decimos que el suicidio es una decisión permanente a un problema temporal. Los problemas se resuelven, las cosas pasan, la vida es como una montaña rusa, estás arriba, estás abajo, pero todo lo malo pasa, y si sientes que te está costando trabajo que pase, pues hay alternativas de solución buscando ayuda profesional, definitivamente, ¿no? Justamente Mónica había compartido esa frase y bueno, yo la estaba un poco guardando para el cierre, pero aprovechando que lo dijiste. Ay, me aventé antes. Está maravilloso, porque al final yo creo que esa es la parte medular.
O sea, ese dolor va a pasar. Por más fuerte que se sienta, por más insoportable, va a pasar y continúan las posibilidades. Y lo importante es no perderlo de vista y pasar ese momento doloroso y continuar, porque van a venir cosas lindas después. Tenemos por acá varios comentarios y algunas preguntas y nos están solicitando sugerencias. Dice Alicia, exacto, saber qué le duele al otro, ya que el suicidio es multifactorial, hay para quienes un factor le duele más que para otro. Pues sí, y creo que entra mucho la empatía, ¿no? O sea, es un poco ser empáticos con el dolor, no minimizar el dolor del otro. Cada quien, uno puede ver un problema en la persona que está enfrente y para uno puede ser algo muy pequeño, pero para el de enfrente es importante. Es devastador, Entonces, ¿no? desarrollar esta capacidad de ser empáticos, de escuchar con atención, de no tratar de resolver, porque a veces no podemos resolver nada, pero sí que la persona se sienta que hay algo que se puede hacer y que estás ahí para acompañarlo. Y a Claro. veces la sola apertura de escuchar, o sea, yo me estoy acordando de hace unos días que me dieron ganas de llorar de algo y alguien me dijo, no, no llores, y yo así de, o sea, me sentí, no pude, o sea, y dije, wow, o sea, qué importante es que alguien no te diga, no te sientas así, porque en un momento vulnerable te deja con las cosas adentro. Mucha gente te dice, o sea, es como una especie de contagio del dolor, ¿no? Entonces yo escucho tu dolor, ay, no, estoy sintiendo feo, me estoy deprimiendo, yo también no quiero, ¿no? En realidad, la verdad es que es una bendición o es muy gratificante cuando alguien te acompaña en el dolor, te sostiene y te ve llorar y te dice, lloremos juntos y no pasa nada, ¿no? Hay una serie de investigaciones en Estados Unidos, en unas universidades en Estados Unidos, que han analizado el contenido de las lágrimas y se han dado cuenta que las lágrimas que se lloran por dolor tienen una química diferente. A mí eso me pareció como fantástico y sensacional. Entonces, llorar por dolor se vuelve realmente desintoxicante, o sea, Claro. desintoxicante. El llanto tiene una función. Lloramos por enojo, por felicidad, por tristeza. ¿Por qué? Porque se satura nuestro sistema límbico. Químicamente está tan saturado que necesita una bomba de escape. Cuando lloramos, liberamos oxitocina, liberamos endorfinas. Y eso nos da... ¿Cuántas veces no nos hemos echado un buen llanto y terminamos y es como, como si nos estuvieran dando un consuelo y hasta terminamos cansados y con ganas de dormir, ¿no? Pero es porque tiene una función. Entonces, exactamente. Tenemos que irnos reconciliando con las emociones, con el llanto, con el permitir que el otro nos comparta su sentimiento, porque es ahí donde hay una solución para no ir acumulando, para no quedarnos solos y para que no se nos complique al grado de sentir que no hay solución y que en un momento podamos tomar una decisión pues que no nos resuelve en el sentido de continuar una vida junto con nuestros seres queridos y pasarla bien. Sí, definitivamente. Y creo que venimos equipados como seres humanos a esta posibilidad de regularnos. Nada más que como todo este contexto social que nos dice, no llores, no lo expreses, no lo digas, no lo compartas, nos ha impedido esta posibilidad de regularnos, ¿no? Sí, y este tema, esto de que estamos hablando del llanto, creo que es maravilloso como poder también desmitificar eso y decir, el llanto es sanador, necesitas llorar. Cuando lloras, sanas, no es al revés, es cuando lloras, sanas, ¿no? Sí, no te puedes exigir estar feliz y contento todo el tiempo y entonces ahora sí que la tristeza es parte de la vida y como dices, como dicen las dos, parte de ya venimos equipados para poder expresar y es la parte social de aceptarnos, acompañarnos, ser empáticos, respetarnos y no exigirnos nada más estar sonriendo y es lo único que queremos, ¿no? Porque no es real. Y se acopla. Sí. Hay acá otra pregunta, ¿no? Y creo que me parece bastante elocuente, ¿no? Es cuando alguien rechaza la ayuda. O sea, cuando ya tenemos a alguien cercano, un familiar, un amigo, que sabemos que tiene un riesgo, que sabemos que necesita atención y lo rechaza. Entiendo que cada persona es diferente y por eso viene como el acercamiento incluso del que quiere ayudar a pedir ayuda, pero a grandes rasgos que pudieran comentar de esto. Yo, bueno,
Ahí, desde la parte médica, psiquiátrica, hay emergencias, ¿no? O sea, ya alguien que tiene una idea muy fija, la está pasando muy mal, ya no ve una alternativa. Hay incluso atenciones involuntarias, que ya son como los casos más graves, pero es posible hacerlos. Se da una notificación a un ministerio público de que alguien necesita una ayuda. Y esta es una parte bien compleja porque estamos hablando de la parte médica en la que es el cerebro el que toma las decisiones. Y si es un cerebro muy lastimado, muy dolido, ya con una depresión grave, es probable que no pueda tomar una decisión respecto de si aceptar la ayuda, y es ahí donde se da la atención involuntaria, y un poco a veces lo equiparamos como cuando alguien llega inconsciente a urgencias, que no puede tomar una decisión y entonces se le atiende aunque no haya dado su consentimiento. Entonces ahí, yéndonos como al extremo más grave dentro de la situación médica. Es una pregunta bastante difícil y bastante frecuente ese tema de no estás aceptando la ayuda, ¿qué hago? Y otra vez, o sea, creo que lo que dice Lupita es, bueno, en la población en general, bueno, ¿qué puedes hacer? ¿Hasta dónde puedes realmente hacer o no hacer, no? Y ya a nivel profesional, bueno, se puede hacer algo hasta de forma involuntaria. Sin embargo, lo que también vemos es que la persona que, hay una parte como muy ambivalente en procesos de ideación suicida, o sea, la persona quiere y no quiere. Quiere la ayuda, pero no quiere la ayuda. Quiere estar mejor, pero no quiere estar mejor. Quiere morir, pero no quiere morir. Quiere morir, pero quiere vivir. Y entonces, bueno, hay esta como dualidad. Entonces nosotros entramos como a esa discrepancia para tratar de hacer un proceso de prevención, pero no siempre es fácil. Y bueno, yo también al final del camino como que he entendido que todos tenemos una responsabilidad individual sobre nuestros procesos y sobre nuestras decisiones de vida. Y hay veces hay que tener que aceptar que no podemos hacer más por el otro si el otro no quiere, ¿no? Entonces, bueno, yo agoto todas las posibilidades, abro todas las posibilidades de comunicación, digo, me preocupas, me interesas, te quiero, estoy aquí, estoy accesible, pero a final de cuentas es responsabilidad del otro recibir y estar dispuesto a recibir la ayuda, pero mucho más no se puede hacer, ¿no? Y sí, esto genera como mucha impotencia en la gente que está alrededor de una persona que está pensando en quitarse la vida, ¿no? Ahí es como hablar de quienes están alrededor de alguien quien tiene algún síntoma, alguna situación por la que piensa en el suicidio. Y bueno, los que estamos alrededor, pues hacer nuestro trabajo un poco es mantenernos ahí, presentes, ofrecer todos los recursos, toda la información de una forma tranquila, pacífica. O sea, no podemos obligar a alguien, pero yo creo que sí se puede ahí como, vamos a decir, no caer en la misma desesperanza, no caer en la misma, sino que estar ahí siempre como ofreciendo ese oído, ofreciendo la información, el recurso inclusive de canalizar con alguien que nos pueda ayudar. Tú dices, no siempre es fácil. Yo diría que nunca es fácil hablando de estos temas. No es imposible ni tan difícil como para no intentarlo, pero sí saber que hay un trabajo abajo que tenemos que hacer y que generalmente amerita herramientas especializadas, yo diría. Bueno, nos piden algunas recomendaciones de libros para ver de una forma más integral la vida, que porque muchos autores son pesimistas y nos ponen en desesperanza. Bueno, pues vamos a entender un poquito más la pregunta y después lo ponemos en los comentarios de Facebook. Jessica, ¿con qué cierras? ¿Con qué cierras esta conversación del día de hoy? Cerraría esta conversación reflexionando en que el suicidio es un evento que nos implica a todos como sociedad, que cada suicidio que ocurre en nuestras sociedades nos dice mucho de quiénes somos como sociedad y nos dice mucho de qué es lo que tenemos que trabajar y a qué nos estamos enfrentando. Cerraría diciendo, el suicidio tiene que ver, además de con salud mental, tiene que ver con este tema de dolor emocional y que son situaciones y son muertes que siempre son prevenibles y que como sociedad podemos entrar como a contener estos eventos y hacer que estos eventos cada día sean menores, hablando, entendiendo, educándonos y con espacios como Kitsia, Lupita. Gracias por la invitación. Encantadas, muchas gracias, Jessica.
Y bueno, pues como siempre, encantadas de verte y de conversar contigo, sobre todo de un tema en el que tienes tanta experiencia. Mi cierre va totalmente en congruencia con lo que tú estás diciendo. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede acercar la ayuda. Entonces, hagamos equipo, no permitamos que la desesperanza nos venza ni a los que estamos alrededor ni quien está padeciéndolo. Hay ya herramientas, hay ya estrategias, hay ya formas de hacer algo. Entonces, bueno, pues por eso estamos aquí nosotros compartiéndolas con todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Kitty y Monique. Y pues yo cierro un poco, quizá ¿no? Más bien como con una reflexión, ¿no? Es el tener un día que nos haga sentarnos y hablar sobre este tema. Yo creo que nos ayuda no solamente a visibilizar el problema, sino a darnos cuenta de socialmente dónde estamos parados, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo como sociedad, y creo que la pandemia refuerza también esto, ¿no? Y como lo he repetido desde hace mucho tiempo, estos son problemas, situaciones que se presentan que para poder realmente salir adelante lo tenemos que hacer juntos y con un sentido de comunidad, ¿no? Más bien esa es como mi reflexión al día de hoy. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado a esta edición más de Coffee Break Virtual. Jessica, desde Canadá, muchísimas gracias por unirse con nosotros. Lupita, muchas Gracias gracias. a ustedes, a todos. Monique, de Amazon de Estrategia Digital, por ser nuestro host. Y si tienen comentarios, lo pueden dejar queda grabado en Facebook. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Bye.